En este video vamos a hacer la resolución de este circuito resolviendo las siguientes situaciones. Entonces vamos allá primero a los voltajes de fase, posteriormente los voltajes de línea, las corrientes de fase, las corrientes de línea, el factor de potencia en cada una de las cargas, llevar el factor de potencia a 0,96, es decir, hacer una corrección del factor de potencia. Empecemos entonces por lo inicial. Los voltajes de fase, si ya conocemos la referencia de este sistema, en este caso, que cada una de las fuentes, si el circuito es una conexión, como ustedes pueden ver, en fuentes en Y, cargas en delta, porque esto tiene esa forma, entonces cada uno de los voltajes que está definido acá corresponde entonces, de acuerdo a la norma ABC, es decir, se considera que la fuente que está aquí arriba es la fuente A, este corresponde al nodo B, y este corresponde al nodo C. Por lo tanto, la fuente que está conectada entre el nodo A y el nodo neutro es el voltaje VAN. Ampliemos un poco la imagen y concentrémonos ahí. Recordemos entonces, tenemos un voltaje RMS ya dado, o voltaje eficaz de 220 voltios, y por facilidad, como no lo indican de otra manera, vamos a colocar un voltaje o una fase de 0 grados. Esto está en voltios. Entonces, con base en lo que ya hemos aprendido de los circuitos balanceados, los otros voltajes de fase tienen la misma magnitud, pero entonces el voltaje entre el punto B, entre el nodo B y el nodo del neutro, está corrido con respecto al otro, al anterior, 120 grados en atraso. Entonces aquí también son 120. La forma fasorial del otro voltaje, que está entre C y N, la misma amplitud y un ángulo, en este caso que puede escribirse de menos 240 o más 120, que es equivalente. Entonces yo voy a utilizar la nomenclatura 120, pero estamos trabajando de manera similar. Entonces estos son los voltajes de fase que por facilidad hemos definido, ¿no? Ahora, eso ya contesta la primera pregunta. ¿Cuáles son los voltajes de fase? Bueno, los voltajes de línea, recordemos que los voltajes de línea son los que se ubican, o los voltajes que hay entre dos nodos, en este caso como entre A y B, entre B y C, y entre C y A, ¿no? Es decir, los nodos en las terminales de cada una de las cargas trifásicas que también están balanceadas. Recordemos entonces que ese voltaje de fase, por ejemplo el voltaje de A a B, está definido como el mismo voltaje de fase AN, ¿sí?, multiplicado por raíz de 3 con un ángulo de 30 grados, ¿no? Entonces, eso en voltios. Esta es la definición, la que nosotros hicimos en la demostración en clase. Entonces nos permite que en un circuito balanceado podamos hallar esta expresión. Entonces determinemos el voltaje fasorial entre los nodos A y B. Entonces, sabiendo que el voltaje AN es 220 con un ángulo de 0 grados y que lo multiplicamos por un fasor raíz de 3 en 30 grados, por lo tanto hagamos la operación. Entonces 220 por raíz de 3, entonces aquí con la calculadora 220 por raíz de 3 me da 381.1. Entonces, ¿qué significa? Que este fasor AB es 381.1 en magnitud con un ángulo de 30 grados, ya que se suman los ángulos, 0 más 30 da 30. Y entonces ya tenemos la expresión fasorial del primer voltaje de línea, que es el que está entre las fases A y B. Bueno, entonces, por la definición con los otros voltajes, entonces el voltaje BC, recordemos que es el mismo voltaje AB, pero desfasado 120 grados en atraso. Es decir, lo único que tenemos que hacer es al ángulo que ya tiene este, ¿no?, que son 30 grados, va a mantener la amplitud, 381.1, y el ángulo, entonces, a lo que originalmente tiene el voltaje AB, que es 30, le asumamos algebraicamente, es decir, restamos 120 grados, lo que nos da 90 grados negativos. Listo. Y estos son voltios. Ahora, el voltaje CA es equivalente al voltaje AB, pero con una
con un desfase de 120 grados. Es decir, conservamos la misma amplitud, pero entonces al ángulo que originalmente tiene 30 grados le sumamos 120, lo que nos da 150 grados. Listo, ahí está. Esos serían los 3 voltajes de fase. Esto es bastante sencillo. Procedemos con la tercera pregunta. Hallar las corrientes de fase. Las corrientes de fase son las que atraviesan las cargas que están en delta. Entonces, para desarrollar el punto, ese sería el punto C, ¿correcto? Entonces, solución del C sería la siguiente. Primero vamos a determinar que la impedancia en delta, que es la que está conectada acá, consiste en la combinación serie de un resistor de 2 ohmios y un inductor que tiene una reactancia de 6 ohmios. Es decir, sería 2 más J6 ohmios. Listo, entonces vamos a hacer la conversión acá, permítanme. Entonces, con cualquier programa o una calculadora que ustedes tengan, hayan directamente. Yo utilizo una calculadora manual, una calculadora científica. Entonces, voy a introducir lo que sería 2 más 6i o J6. Eso lo voy a introducir en la memoria. Listo. Y ahora voy a hallar el valor absoluto, es decir, de lo que tengo en memoria, que en este caso es 6.325. Es decir, esto tiene 6,325 en un ángulo que, entonces, otra vez, ahora voy a hallar el argumento de ese número que ingresé, es 71.57 grados. 71.57 grados. Eso está en ohmios. A ver, ahora, recordemos que la corriente que atraviesa o que va del nodo A al nodo B estaría dado por el voltaje AB entre la impedancia delta, ¿cierto? Bueno, entonces, ese voltaje AB ya lo hallamos previamente y nos dio 381.1, lo hicimos en el punto A, en el punto B, perdón, 381.1 de magnitud con un ángulo de 30 grados. Y esto se divide entre, entonces esto entre la impedancia que es 6.325, perdón, en un ángulo de 71.57 grados. Bien, entonces esto nos va a dar, entonces hacemos la división, 381.1 dividido entre 71.57 grados. Eso nos da 5,325. Entonces, 5,325 en un ángulo que es la resta de estos dos ángulos. O sea, al de arriba 30 grados, le restamos el de abajo, 71.57, que nos da menos 41,57. Menos 41,57 grados. Listo. Eso, por supuesto, como se trata de una corriente, está en amperios. Ahora, recuerden que por ser un circuito Y delta balanceado, las otras corrientes también están definidas en función de la corriente AB, de la corriente de fase. A ver, no sé si en clase yo lo enseñé correctamente, no lo recuerdo, pero llamamos corrientes de fase a las que atraviesan las cargas de un punto a otro, es decir, las que van entre nodos. O sea, con los voltajes de línea son los que hay entre dos nodos, y las corrientes de fase son las que atraviesan dos nodos a través de una carga conectada en delta, ¿no? Que es el caso aquí. Entonces, podemos ver acá, por ejemplo, que lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces, es esta misma, pero con un ángulo de, en este caso, de menos 120 grados. O sea, eso es lo que hemos definido por la simetría y el balance que hay entre cargas. Lo único que tenemos que hacer aquí es repetir una vez más la magnitud, 5,325 con un ángulo de. Entonces, al ángulo original de la corriente
AB, la corriente fasorial o la corriente de fase AB, simplemente a ese ángulo le vamos a restar los 120, que es lo que está aquí. Es decir, sería menos 41.57 menos 120 grados, nos da menos 161.6, es decir, menos 161.6 grados, esto en amperios. Al igual, la corriente de fase entre los puntos o entre los nodos C y A, ¿cierto? Es la misma corriente IAB, pero con un desfase de menos 240 o más 120 grados. Recuerden que yo utilizo 120 grados. Es decir, vamos a mantener la misma amplitud, pero la fase va a cambiar. De tal forma que a la fase de A, es decir, a esta de acá, ¿cierto? A esta le vamos a sumar 120. Entonces voy a hacer la operación. Eso es menos 41.57 más 120. Eso nos da 78.43 grados. Entonces 78.43 grados. 78.43 grados. Esos son amperios. Listo, ya hemos definido entonces las tres corrientes fasoriales, corrientes de fase. Bueno, luego nos preguntan la solución del punto D. El punto D, si revisan ustedes el video, hace referencias a las corrientes de línea. Las corrientes de línea son las que salen de cada una de las fuentes, es decir, y A, y B, y C, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, recordemos que las corrientes de líneas están definidas como las corrientes de fase multiplicado por raíz de 3 en un ángulo de menos 30 grados. Es decir, esta es la definición de cada una de estas corrientes, por lo menos de la corriente de línea IA. Entonces, como sabemos, la corriente IAB, que ya la habíamos hallado previamente, tiene una magnitud de 5.325 en ángulo de menos 41,57, que se multiplicará por la raíz de 3 y menos 30 grados el ángulo. Esto nos va a dar en amperios. Entonces hacemos la operación entre estos valores. Veamos, sería así. 5.325 multiplicado por raíz de 3. Me da 9.223. Entonces, IA tiene una magnitud de 9.223 y el ángulo es la suma algebraica de estos dos, o sea, menos 41.57 menos 30 grados, es decir, menos 71.57. Menos 71.57 grados. Estamos hablando en amperios. Bueno, y a partir de ahí, las demás corrientes, recordemos que están desfasadas con respecto a la inicial. Entonces aquí IB será igual a IA, pero con ángulo de menos 120. Es decir, mantenemos la magnitud 9,223. Entonces, al ángulo que ya tenemos, le vamos a restar, es decir, a menos 71.57, le vamos a restar 120, lo que nos da menos 191.6. Menos 191.6. A ver, una buena práctica sería acostumbrarse ustedes a normalizar los ángulos de tal manera que estén en el rango de 0 a 180 grados los positivos y de 0 a menos 180 los negativos. En este caso tenemos un ángulo que se nos ha pasado del rango, ¿no es cierto? Es decir, está por debajo de menos 180. Para convertirlo en un ángulo equivalente en el rango de 0 a 180 o 0 a menos 180, simplemente le sumamos 360. Entonces, aquí sería mantener la misma magnitud, 9,223, y el ángulo va a ser a menos 191
Entonces, a menos 191 sumémosle 360 y nos va a dar 168.4. Es decir, el ángulo es 168.4 grados. Esto es en amperios. Igual uno puede dejar los ángulos, ¿verdad? Porque cuando los convierta uno en forma rectangular nos van a tener que dar exactamente lo mismo por cualquiera de los dos lados. Ahora aquí, con IC vamos a tener la misma corriente IA, pero desfasada 120 grados. Por lo tanto, mantenemos la magnitud con un ángulo que va a ser a menos 71.57, le sumamos 120. Entonces, menos 71.57 más 120 grados nos da 48.43 grados. Entonces, 48.43 grados. Eso en amperios, por supuesto. Entonces ya tenemos esas corrientes. Ok. Entonces, una vez que hemos hecho esto, vamos a hallar el factor de potencia. El factor de potencia es el mismo para las tres cargas conectadas en delta. Es decir, veamos aquí en el circuito originalmente, ya que todo esto es un circuito simétrico o balanceado, entonces las corrientes en magnitud en cada una de las cargas van a ser las mismas y las relaciones angulares entre sus respectivos voltajes de línea y corrientes de fase se van a mantener. Es decir, la fase relativa va a ser la misma en todas ellas. Por lo tanto, resolver el factor de potencia en una de las resistencias resuelve automáticamente el factor de potencia en todas las demás. Entonces, en este caso el factor de potencia lo vamos a hallar, como ustedes saben, a través de la potencia compleja. Entonces, tenemos aquí un voltaje de línea, que es el que nosotros llamamos VAB para esta resistencia, para esta impedancia, perdón, con una corriente que fluye a través de él, una corriente de fase AB. ¿Listo? Entonces, recordemos, la potencia compleja, esto sería solución. ¿Qué punto era? Este es el punto centro, este tiene que ser el D. Listo. Entonces, voy a verificar para que no haya errores. Corrientes de línea A. Corrientes de línea ya la hallé. Perdón, este era el A, sí, D. Entonces, este es el E. Bueno, me disculpo. Este es el E. ¿Qué nos dice el ejercicio E? O la pregunta dice hallar el factor de potencia. Entonces, simplemente tomamos lo siguiente. La potencia compleja va a ser igual al producto del voltaje de línea, vamos a tomar AB, ¿cierto? Multiplicada por la corriente de fase AB conjugada, ¿no? Recuerda que el conjugado, si lo hacemos en forma polar, mantiene la misma magnitud, pero cambia el signo del ángulo. Entonces, ese voltaje VAB era, recordémoslo, 381.1 con un ángulo de 30 grados multiplicado por la corriente IAB. La corriente IAB, recordemos que era 5,325 en ángulo de menos 41.57, pero como estamos hablando de la conjugada, cambiamos a positivo 41,57. De una vez tengo que decir que el ángulo del factor de potencia va a estar en atraso porque originalmente la corriente de esa fase va a estar atrasada con respecto al voltaje. O sea, esa es la referencia que yo utilizo. La referencia utilizada por mí, sí, particularmente en mi forma de entender, es el ángulo real o el ángulo que tiene realmente la corriente de línea AB, la corriente de fase, perdón, con respecto al voltaje aplicado entre los dos nodos en que está la carga en delta. Bueno, entonces esto nos va a dar en voltioamperios, ¿no? Recuerden que esto tiene las mismas unidades de vatios porque es una multiplicación de un voltaje por una corriente, pero al tratarse de elementos complejos no se deja vatios sino voltioamperios. Listo. Entonces la potencia compleja sería, entonces vamos a hacer la multiplicación. Entonces voy a hacerlo aquí en la calculadora. Multiplicamos 381.1 con un ángulo de 30 grados. Y esto multiplicado por 5.325 en un ángulo de 41.57 grados. Bueno,
el resultado es otro número complejo que tiene esta forma. Entonces, haciéndolo ya con la calculadora de una vez, me dio 641.6 más 1925 J, esto está en J, y esto está voltioamperios, donde la parte real es lo que llamamos la potencia activa. La parte real es 641.6 vatios. La parte imaginaria es 1925. Las unidades las colocamos como voltio amperio resistivo. ¿Listo? Ahora, el ángulo de este factor de potencia, pues también se puede extraer directamente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo podemos hallar porque es la suma de los ángulos del voltaje entre fases o voltaje de línea y la corriente de fase respectiva. Entonces era 71.57, ese es el ángulo. Entonces el factor de potencia viene a ser igual al coseno del ángulo que conforman, que es 71.57 grados. Noten una cosa, si nosotros revisamos la impedancia, que nos dio por aquí en el punto donde estamos hallando las corrientes, la impedancia tiene precisamente un ángulo de 71.57 grados. Ok, entonces, el ángulo del triángulo de potencia que vamos a construir es ese. Entonces, en este caso, corresponde al coseno de esa cantidad. Entonces, coseno de 71.57 nos da 0.316. Un factor de potencia muy malo. 0.316. A ver, un factor de potencia, entre más lejos esté de 1, ya que el factor de potencia, al ser el coseno de un ángulo, no puede ir más allá de 1, ¿verdad? Entonces, en este caso, está más alejado, más cerca de 0 que de 1, lo que indica que es un muy mal factor de potencia y está en atraso. Recordemos que en atraso implica que en el circuito o que en esa resistencia delta, la corriente está atrasada con respecto al voltaje, ¿no? Entonces, es atrasada o atrasada. Listo. Ahora, vamos a dibujar el triángulo de potencias para luego hacer la corrección. Listo. El siguiente paso es entonces construir el triángulo de potencias para tener una referencia gráfica que nos permita hacer un análisis más estricto. Entonces aquí tenemos un ángulo de 71.57. Tenemos, en este caso, por ejemplo, sabemos que el cateto adyacente representa la potencia activa, 641.6 vatios, esto es P. Aquí tenemos 1925 voltioamperios reactivos, esto es Q. Y S, es decir, la potencia aparente es la magnitud de la potencia compleja que nos dio precisamente, bueno, voy a hacerla aquí porque no la hallé directamente. Entonces, en este caso, sería el valor absoluto 2029. Sería aquí al hacer, o por Pitágoras también se puede hallar, ¿no? 2029 voltioamperios. Esto es potencia aparente. Bueno, listo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero que el factor de potencia se reduzca de tal forma que el nuevo factor de potencia sea 0.96. Eso era lo que se me pedía, en este caso, en el punto. Llevar el factor de potencia a 0.96. Bueno, entonces ya con eso, ya con este triángulo, ya podemos empezar lo que sería el punto F. O sea, la solución del punto F. Bueno, entonces recordemos, un factor de potencia 0.96 es porque el coseno del nuevo ángulo, ¿cierto? El ángulo que se va a formar ahí, tiene un valor que es 0.96. Es decir, ¿qué ángulo será? Simplemente hago el despeje aquí del ángulo, coseno a la menos 1 de 0.96, y como siempre con la calculadora me daría, entonces, shift coseno a la menos 1 de 0.96. Eso nos da un ángulo de 16.26, es decir, el ángulo que estamos hablando es 16.26
26 grados. Bueno, voy a dibujarlo en azul. ¿Cómo me debería quedar el nuevo triángulo, no? Entonces, el secreto de reducir el factor de potencia es conectar una carga contraria. En este caso se trata de una carga inductiva, la que está en delta, ¿no es cierto? Compuesta por una resistencia de 2 ohmios y una inductancia con reactancia de 6 ohmios. Me genera aquí este nuevo ángulo, este ángulo que está acá, este ángulo de acá, este que ustedes ven, es el que vale 16,26 grados. Ahí está. Lo que hace es conectar una carga, un condensador en paralelo a la carga en delta, es reducir la parte compleja, ¿no? Para que quede en este nuevo valor. Es decir, aquí va a quedar un valor que voy a llamar QF. Es decir, esa sería la potencia reactiva. Entonces, veamos. A partir de la trigonometría, yo sé entonces que este nuevo ángulo tiene un valor de 16,26 y el cateto adyacente sigue siendo el mismo. Puedo hallar por ende QF. Entonces, QF se puede hallar como P por la tangente del nuevo ángulo. Es decir, sería igual a 641.6 multiplicado por la tangente de 16,26 grados. Es decir, QF me da, listo. Entonces con la calculadora procedo. 641.6 multiplicado por la tangente de 16,26. Eso nos da 187.1. 187.1 voltio amperios reactivos. Entonces, el condensador que se conecta en paralelo debe generar o genera una reactancia capacitiva que es opuesta a la inductiva dominante que tiene la carga en delta. Por lo tanto, esto simplemente se obtiene restando los valores previos, es decir, de la reactancia original 1925, de 1925 resto 187.1. Esos son bar. A ver, porque originalmente sin el condensador la carga en delta tiene esta potencia reactiva. El nuevo valor es cuando se ha conectado el condensador en paralelo. Entonces, cargas conectadas en paralelo, las potencias se suman algebraicamente. Ahora, las potencias sumadas algebraicamente nos dan que ese condensador tiene que aportar, veamos, sería aquí, 1925 le restamos 187.1. 187.1 nos da 1738 voltioamperios reactivos. 1738 voltioamperios reactivos aproximadamente. Bueno, ahora, ese condensador que se conecta en paralelo, por lo tanto, ¿cuál deberá ser su reactancia? Recordemos que el valor Q va a ser igual a el voltaje, la amplitud RMS al cuadrado del voltaje entre sus terminales dividido entre la reactancia capacitiva. Esa es la fórmula de la potencia reactiva del condensador. Este voltaje hace referencia a las terminales a las que se conecta o entre las terminales donde se conecta. Si vamos al circuito original, entonces ese condensador se conectaría en paralelo. Entonces habría un condensador entre las fases A y B, otro condensador entre las fases B y C y un tercer condensador entre las fases C y A. Entonces, esos tres condensadores van a valer lo mismo y todos ellos están calculados de esa forma. Entonces, es decir, aquí, voy a hacerlo en azul, voy a conectar entonces un condensador que es el que me va a ampliar o llevar el factor de potencia al valor deseado. ¿Listo? Este es el condensador que tiene una reactancia menos JX sub C. Listo. Ahora, esa reactancia que es capacitiva contrarresta la reactancia dominante inductiva de la carga en delta. Bueno, entonces, cuando estamos acá, nos damos cuenta que ese voltaje es el voltaje de línea, ¿no? O sea, los 220 por raíz de 3 daría 381.1 al cuadrado, aquí solo me interesa la magnitud, sobre la reactancia XC.
Ahora, no la conozco, pero conozco el valor de la potencia reactiva, que fue, o que debe ser 1738 voltioamperios reactivos. De aquí despejo X sub C. Entonces, si hago el despeje X sub C, sería igual a 381.1 al cuadrado dividido entre Q sub C, que en este caso es 1738. Y hagamos la operación. Entonces, ¿cuánto nos dará esto? Entonces, 381.1 elevado al cuadrado, y esto dividido entre 1738 nos da 83.57. Entonces, eso es 83.57 ohmios, porque esas son las unidades de la reactancia capacitiva. Recordemos que la reactancia capacitiva, X sub C, es 1 sobre omega C, y que a su vez omega es 2pi por la frecuencia. Y si vimos desde el principio del problema, nos acordaremos que la frecuencia es 50 Hz. Esa es la frecuencia de línea. Al convertirlo a frecuencia angular nos da en radianes por segundo. Sería 2pi, 2 por pi, multiplicado por 50. Eso nos da 314.2 aproximadamente. 314.2 radianes por segundo, esas serían las unidades de la frecuencia angular, con la cual ya podemos acá despejar. Si hacemos el despeje de esta ecuación, esta de acá, nos quedaría que la capacitancia debe ser igual a 1 sobre omega X sub C. Entonces, al hacer la sustitución de valores, entonces 1 dividido entre 314.2, y eso multiplicado por la reactancia, que fue de 83.57. Bueno, entonces vamos a ver cuánto nos da toda esa operación. Listo. Veamos. 1 dividido entre la multiplicación de 314.2 por 83.57. Eso nos da, en notación de ingeniería, de una vez en notación de ingeniería, nos quedaría 38.08 microfaradios. Entonces, el condensador que yo requiero para llevar el factor de potencia 0.96 es un condensador de 38.08 microfaradios. Valga aclarar una situación. El ideal sería que el factor de potencia fuera igual a 1, porque eso haría que la potencia reactiva fuera nula. Nos quedaría que el circuito tendría solamente potencia activa. Sin embargo, no se hace, porque cualquier cambio en la carga, si yo lograra llevar ese factor de potencia a 1, si cambia por alguna situación, hay cambios en la carga en delta, entonces vuelve a haber un desequilibrio, y de hecho puede presentarse un fenómeno que se llama resonancia. La resonancia hace que se genere unas frecuencias, unos armónicos que no están permitidos, o unas corrientes no debidas. Esa resonancia es un problema en estos circuitos. Por eso se conviene, o se tiene la convención, de que un factor de potencia entre 0.90, 0.95 o 0.96 es suficiente para sortear esas posibles variaciones en la impedancia de línea. Bueno, entonces espero que este video haya sido claro. Nos veremos en otra oportunidad.